Un presidente del Partido Popular, otro del Partido Nacionalista Vasco y otro del Partido Socialista, Galicia, Euskadi y Cataluña, han hecho hoy frente común contra Joaquín Almunia para tratar de evitar que el comisario de la competencia concrete su propuesta sobre el tax list que obligaría a España a devolver 2.800 millones de euros en ayudas recibidas para el sector naval, 1.700 de ellos en Galicia. Foto y encuentro poco frecuente el de hoy, provocado por el presidente gallego, que la semana pasada proponía a sus homólogos, como decía, de Asturias y del País Vasco, dar un paso al frente contra una decisión de la Unión Europea que en la práctica, según todos los afectados, pondría la puntilla a un sector que, como saben, atraviesa ya por graves dificultades. De momento, esta imagen que estamos viendo y que se producía esta misma tarde ha tenido ya una consecuencia. La petición de reunión con Joaquín Almunia ha surtido efecto. El próximo miércoles se entrevistarán, de esta semana, este próximo miércoles se entrevistarán con el comisario de competencia para tratar de evitar que esa decisión que parece inevitable que tome el Colegio de Comisarios de la Unión Europea el próximo 17 de julio acabe concretándose. Don Tuco Cerviño, moi boa noite. Boa noite. Que impresión temos desta imaxe, como decía, pouco frecuente? Bueno, a impresión é positiva, pero eu creo que non é unha reunión contra Joaquín Almunia, na miña opinión. Non. Bueno. Eu, se queres, trato de explicarlo. E non vou a defender a Joaquín Almunia porque sea socialista, Bueno, Pachi Vázquez pediu a dimisión de Joaquín Almunia a semana pasada. Pachi Vázquez é o secretario xeral e eu non represento aquí o PSOE, aínda que son militante do PSOE. No, eso me consta, aquí non hai cuotas, efectivamente. Claro, eu estou aquí invitado directamente por vos. Sí, me represento a mí mismo. Alegra moitísimo que fagas esa matización porque aquí non hai cuotas, efectivamente. Entón, non é unha decisión contra Joaquín Almunia. Ti mismo na túa intervención dixeches unha decisión da Unión Europea. Joaquín Almunia é para entendernos, un ministro do Goberno de Europa. É verdade que a elección dos ministros do Goberno de Europa, da Comisión Europea, que é un cogoberno, porque cogoberna con outros organismos, é elexido de maneira un pouco especial, son cuotas de países elexidos polos gobernos dos países e a propostas dos partidos, pero non responde nin á disciplina, nin defende os intereses de España, nin ten por qué. Nin defende os intereses do Partido Socialista, nin de por qué. É como se a un xuiz do Constitucional elexido por cuota do Partido Socialista ou do PP ou do que sexa, lle exixíramos unha disciplina. Non é así. Entón, bueno, como esta primeira intervención é pequena e corta, eu quero decir que logo nos dará tempo posteriormente a seguir falando desto, pero que a reunión pareceme ben, porque dito isto eu creo que temos un problema real, e que ese problema real coa Unión Europea e con Joaquín Almunia, evidentemente, en tanto que representante, pero non en canto outra cousa, debemos tratar de resolverlo políticamente. A mí parece unha boa fotografía, unha boa decisión esta de facer forza para tratar de solucionar este problema. Logo analizamos o problema, non é moi frecuente, que non é tan sinxelo como parece. Frecuente, efectivamente, ver a tres presidentes de tres partidos distintos, Partido Popular, Partido Socialista, PNV, formar parte dunha estrategia común. E para matizar nada máis, a declaración institucional rubricada por estes tres presidentes, por os representantes do sector, di exactamente el futuro del sector naval español está en riesgo, alrededor de 87.000 empleos y 19 astilleros privados corren el riesgo de desaparecer si el comisario de la competencia, el español Joaquín Almunia, decide materializar su amenaza de que España debe devolver las ayudas del tax list. Quiero decir que cierta dirección hacia Joaquín Almunia sí que hai na declaración. Claro, que ele é responsable, como ver é responsable das políticas educativas, pero é unha decisión colexiada. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué punto de vista, rápidamente, casi en Bueno, titulares yo creo tenemos? que la foto de hoy, es decir, el acto con la declaración institucional que se acaba de salir ahora por la tarde en defensa del sector naval español, es conveniente, es necesaria. Yo no sé hasta qué punto, a pesar de que ya se han hecho muchos movimientos, es tardía, en el sentido de que yo percibo que cada vez la decisión tomada se va enrocando más. Es decir, las declaraciones que hacía el comisario de la competencia, Joaquín Almunia, todavía estos días, ayer y hoy mismo, estos días todavía según la declaración, al final da la impresión de que está enrocando a la Comisión en una situación de difícil salida para buscar justamente lo que se está intentando desde España, que es reconsiderar la situación. Desde la declaración institucional que hoy se ha tomado por parte del Ministerio, PIMAR
y las tres comunidades autónomas más afectadas, indagan dos tipos de argumento. Por una parte, intenta defender los argumentos jurídicos que puedan servir para contraponer la posición jurídica de la Comisión. En esa línea se intenta plantear pues, que, al igual que para el caso de Francia, pues sirvió que el argumento del principio de la seguridad jurídica les eximió de tener que devolver las ayudas, se intenta extrapolar ese tipo de argumento para aplicarlo al caso español. Y, en segundo lugar, se incorporan también argumentos de índole económica y social, muy vinculadas a la situación del sector naval y a la importancia, que por lo menos se intentan incorporar algo de cierta sensibilidad en la decisión, es decir, en la práctica intenta decir no solamente es una cuestión jurídica, porque el comisario jurídicamente lo ha sentado muy claro, sino intentar indagar que en lo jurídico puede haber cierto margen de interpretación y que la política pueda dar alguna válvula de escape. Por parte de IPEMAR se ha dicho que se le han ofrecido diferentes caminos que recorrer para tratar de buscar una solución. José Luis Barreiro, solución que ti pensas que non se debe adoptar, o sea, que hai que devolver os cartos. Pregunto. A ver, non o digo así, pero ao final eu creo que leva a esa situación. A mí produce unha enorme desazón unha reunión que ten como único objetivo plantexarse unha posición absolutamente demagóxica, é dicir, defender a favor de corriente unha situación que en términos legales está absolutamente fundamentada e que tal e como están presionando a Almunia neste momento levaría ao conxunto dos países a unha vigilancia extrema sobre si finalmente unha presión extraordinaria é capaz de desenredar unha decisión deste tipo advertida sucesivas veces ou non. E eu creo que ten moi mala salida, non? Creo que non é de recibo que se presente este asunto en términos de agravio a España, non nos queren, verdad? En términos de capricho de Almunia, que podía haber tomado outra decisión, e non é decir, os 4 que estaban sentados aí saben que non é ningún agravio, ningún capricho. Y no hay derecho a que nos estén tomando el pelo de esta manera, sencillamente para que cuando yo hice lo que pude, ¿verdad? Quero dicir dúas cousiñas máis moi rápidas. Eu non podo entender que teñamos devoción por un sistema que, no fondo, é todo un cambalache plantexado de inxeniería financiera que acaba quitándolle impostos ao Estado e metendo nas mardas financieras. Así de claro. De tal maneira que, se isto se quere facer, pois que lle pase directamente os precios do barco e que non haxa beneficiarios intermedios. Pero non hai dereito que a subvención se faga mediante un sistema que beneficia a economías privadas. E que está vicente en toda Europa con fórmulas diversas. No, con fórmulas diversas. E a terceira cuestión, que me parece que é outro timo, é o de que desto dependa do sector naval. A ver, o sector naval non depende desto. O sector naval está nas boqueadas, verdad? Tal e como está concebido. E, por tanto, isto pode ser la última gota. Pero no es la gota primera, verdad? Es la última gota. Y la última gota tiene una importancia relativa. Quiere decir que lo que se está decidiendo ahora es si empieza la catarsis o va a empezar dentro de un año o dentro de 2. Pero eso es lo que va a pasar. Miguel Ángel Bastos. A ver, eu sumo Barreiro, para non ser excepción. En que sentido? Quen a subvención vive ou quen política vive, a política morre. É dicir, se tes un sector que vive, depende totalmente da política, por lo que está dicindo, se un sector que lle quita a subvención non é capaz de subsistir, é un sector que está vivindo absolutamente dunha decisión política. Pois se vive dunha decisión política pode morrer tamén. É dicir, eu non creo que tampouco sea o fin do sector naval. É dicir, se quitas as subvencións, pode haber certo reajuste, certa reestructura que non vai, pero non ten por que deixar de subsistir. O que pasa que obrigará a un reajuste duro, pero creo que dai pode salir unha cousa nova. Ora, non creo que se chegue a devolver isto. Que non se vai chegar a devolver. No, algún apaño buscar para devolver, pero sí que eu entendo que é unha especie de morte do sistema de produción naval tal como entendíamos hasta o momento. Carlos Aymerich. Bueno, vamos ver, é que creo que temos que saber de que estamos a falar. E si estamos falando contra Almunia, creo que o exemplo que puxo Tuco Cerviño non foi moi afortunado de comparar a independencia dos comisarios europeos cos dos suízos do Constitucional, pois, home, polo menos no Estado español moi independentes así non son, non? Non. Pero, claro, o que estamos falando é de competencia. Deberían serlo. Sí, pero non son. Joaquín Almunia, sí. Bueno, Joaquín Almunia non é independente, será tan independente como outros membros da Comisión Europea que están mirando para quen os vai empregar cando saian dali, verdade? Quedando ben con determinadas empresas. Sí, quedando ben con determinadas empresas para ver se despois o contratan, que o que se dedican a maioría dos membros da Comisión. Un prejuicio. De momento non o contratou ninguén, é un honesto funcionario, é un político honesto. Sí, pero eu digo todos estes independentes presidentes e directivos da Banca Central Europea ou Española ou
ou da Comisión Europea... Sí, pero... Que pode ser, pero non foi. Bueno, vamos a ver, Tuco, se queres defender a Almunia, defende. Non, supoño que Almunia non é o mellor sea, momento, pero, a ver, eu vou falar do seguinte. Ninguén contratou a Matutes, por exemplo, tampouco, por citar outro exemplo. Non o necesitaba, outro porque ten a súa exemplo, propia efectivamente, dunha persoa desinteresada e independente. No. Efectivamente, que aproveitaba o seu posto na comisión para facer negocios para as súas empresas. Sí, pero por si acaso, falando de todo isto, competencia que é? Que podan estar as diferentes empresas, diferentes producións en igualdade de oportunidades. Eu pregunto, este sistema servía, seguramente era un cambalache, o cal demostra o falta de interese dos sucesivos gobernos españois, do PSOE e do PP, polo sector naval, en concreto polo sector naval privado e galego, polo público tamén. Pero claro, é que teñen que competir con Corea, teñen que competir con outros países europeos que teñen sistemas de bonificación fiscal similares, é dicir, que supoñen unha rebaixa de entre o 20 e 30% do prezo final do barco. Que se está dicindo aquí? O que se está dicindo é que en nome da competencia se elimina este sistema. Claro, pois mire, non é xusto. Non é xusto. Entón, o que non pode ser é que pola falta de interese do goberno español, pola falta de pericia do goberno español dunha cor ou de outra, que fixeron un sistema que pode ser técnicamente unha chapuza, pero similar ao que existe en outros países, resulta que o que vai desaparecer é o sector naval galego. É que iso é o que non pode ser. Vale. Vamos a entrar en matices, no, porque vamos a escuchar primero a Uxía Rodríguez para que nos cuente detalles de este asunto. Enseguida hablamos de Joaquín Almunia y de lo que queráis, pero vamos a plató informativos, como decía, para completar un poco la foto fija que nos sirve hoy este encuentro, esta foto poco habitual de tres presidentes de tres comunidades autónomas distintas y de un ministro. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decías, es una de las imágenes del día, todos contra la Comisión Europea y en defensa del sector naval español. El Gobierno central, con José Manuel Soria a la cabeza, los autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco, sindicatos y patronal. Todos se han unido, como decíais, han pedido una reunión urgente con Joaquín Almunia y otra con el presidente de la Comisión, Durão Barroso. Quieren agotar el tiempo que les queda para intentar que Bruselas dé marcha atrás y reconsidere la devolución de las ayudas del tax list. El efecto que tendría sobre el sector sería un efecto irreversible, irreparable. Esto no es un problema político, esto es un problema económico. Y esto es un problema que afecta, como decía el Lehendakari, a 87.000 familias. Nos hemos visto sorprendidos por este planteamiento del comisario de competencia. La decisión que anuncia el comisario de la competencia supone el colapso de la mayor parte de los astilleros privados. Nunca hemos actuado fuera de la legalidad, ¿no? Y no pedimos a la Unión Europea nada más que igualdad de trato con lo que se hizo con otros países. Almunia ya ha aceptado el encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles, pero no hay visos de que el comisario dé su brazo a torcer y ha vuelto a repetir que el sector naval español tendrá que devolver los 2.800 millones de euros que desgravó entre los años 2005 y 2011 mediante un complejo sistema de bonificaciones fiscales a la construcción de buques. De esos 2.800 millones, 1.700 le corresponden a Galicia. Cada vez que la Comisión declara incompatibles con el marco legal existente unas ayudas de Estado, inmediatamente la obligación de quienes han recibido esas ayudas más allá del límite legal es devolverlas no a Bruselas, no a la Comisión, no al presupuesto europeo, sino al Estado miembro que concedió esas ayudas. Quienes tienen obligación de devolver las ayudas, si la decisión se aprueba, son los grupos de interés económico y los inversores que participaron en esos grupos de interés económico, que no son astilleros, y quienes compraron los buques a los astilleros. Ni un solo astillero tiene que devolver un solo euro. Almunia lo tiene claro, las empresas constructoras de los barcos no tendrán que desembolsar dinero porque no fueron ellos quienes recibieron las bonificaciones, pero en ese punto entran en juego los contratos que esas empresas firmaron con sus clientes, unos acuerdos privados que incluían cláusulas haciendo responsables de las ayudas a los astilleros. Sin embargo, para Almunia esas cláusulas no existen y tampoco los contratos que las recogen. Cuando los contratos van en contra de las obligaciones jurídicas que derivan del marco europeo, esos contratos no existen jurídicamente.
Aún así, esas cláusulas no son el único problema de los astilleros. Por un lado, localizar y reclamar el dinero a los inversores y armadores sería una tarea realmente difícil. Por otro, una sentencia europea obligando a devolver el tax lease crearía un clima de desconfianza que condenaría a muerte al sector naval. Esa decisión espantaría a todos los armadores e inversores que no se sentirían seguros en nuestro país. Según la patronal del sector, con una sentencia en contra se perderán los 40 nuevos contratos que los astilleros privados están negociando y con ellos la consiguiente facturación de unos 2.000 millones de euros. Los astilleros privados sobre los que pesa esa condena a muerte se concentran en la cornisa cantábrica y están agrupados en PIMAR, la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros. La obligación de devolver las ayudas del tax lease afecta directamente a 19 astilleros. 4 de ellos están en el País Vasco, 7 en Asturias y 8 radican en Galicia. Barreras es uno de esos arsenales gallegos. Con 112 empleados directos está sin carga de trabajo, a la espera de que se concrete el encargo de un flotel de Pemex. Vulcano también está a cero, de él dependen 108 trabajadores. Freire está sin actividad, pero acaba de adjudicarse la construcción de un buque escuela que empezaría en 2014. Su plantilla es de 126 personas. Armón, con 35 empleados directos, tiene carga de trabajo garantizada hasta el 2015. Los 100 trabajadores de Metal Ships tienen actividad para un año, lo mismo que Cardama y su plantilla de 80 personas. Sin embargo, los 40 empleados de Baliña apenas tienen trabajo para un mes y Factoría Naval de Marín sigue sin actividad para sus 24 trabajadores. En juego en toda España están casi 87.000 puestos de trabajo que ahora mismo mantienen los 19 astilleros privados que todavía siguen operativos. Personas que directa o indirectamente dependen del naval. Más de 1.800 están en Galicia. Son además los supervivientes de las 2 reconversiones que diezmaron el sector. Esta última crisis, la del tax lease, podría ser la gota que colma un vaso demasiado lleno. Solo en la ría de Vigo se han perdido 10.800 puestos de trabajo desde 2009. El próximo 17 de julio la Comisión Europea dará a conocer su veredicto final y ahí terminará una historia que comenzó en el año 2001 cuando el tax lease se puso en marcha, un sistema fiscal que permitía importantes deducciones en el impuesto de sociedades a aquellas compañías que invirtiesen en la construcción de buques, algo que atrajo a bancos, cajas de ahorro y empresas ajenas al sector como Inditex. En 2011, tras una denuncia de Holanda, la Comisión Europea abrió un expediente al tax lease español poniendo punto y final a esos incentivos fiscales que ahora, con toda probabilidad, habrá que devolver. Es la última vuelta de tuerca a un sector que lleva ya años agonizando. Y de ese sector hablaremos hoy, también lo haremos en Internet. Ya sabéis que siempre que lo hacemos, la etiqueta es la misma, almohadilla naval vía V, eso es lo que tenéis que escribir en Twitter. Si queréis participar de nuestra tertulia, ya sabéis que no es solo Twitter, que nuestras vías de comunicación también están abiertas, como cada noche en Facebook, o que nos podéis mandar un email a viav@vtelevisión.es, vías de comunicación abiertas y nosotros en directo, como siempre, publicando vuestros comentarios. Fernanda. Pues enseguida escucharemos con más detalle los argumentos que hoy se pusieron encima de la mesa en esa comparecencia conjunta de los 3 presidentes autonómicos y del ministro, y Marina nos aclarará también las peculiaridades del tax lease, que ya les adelanto que no es exactamente fácil de entender. Tuco, querías decir algo del señor Almunia. Sí. Bueno, eu creo que esta reportaxe magnífica que acabamos de ver pon de manifesto que é un problema coa Unión Europea. Entre outras cousas, os membros piden unha entrevista co presidente Durão Barroso, como é lógico. Se ten un problema en España cun ministro, van a ver o ministro e van a ver o presidente Rajoy. Eu creo que... Eu coñezo personalmente a Joaquín Almunia, non é que sea amigo del, falei con ele algunhas veces. É unha persona rigurosa, é estricta, probablemente en exceso, pero é. Temos un problema nas democracias do sur de Europa, desde logo en España, que é saber quen di a verdade. Porque, como di a xente, os políticos minten. Por certo, nos países anglosajóns non minten. Se minten e os cachan, se van. O presidente Clinton estuvo a punto de ter que marcharse non porque Mónica Lewinsky lle fixera felacións no despacho Oval, sino porque mentiu. Ben, hai un ministro inglés que tuvo que dimitir por mentir, ministros británicos, alemáns que tuvo que dimitir por mentir en cuestións profesionais.
Aquí non pasa eso. Hai un déficit de calvinismo. Que quero dicir? Non é un problema de calvinismo. Non só de calvinismo. Ben, tamén ten algo que ver con eso. En todo caso, os alemanes non son calvinistas, son luteranos. Bueno, os do norte. Por aí anda. Entón, o que quero dicir é o seguinte. Hoxe leín nunha tira destas que pasan... Un ticker de noticias, que se chama. Ticker de noticias, que Almunia di que non se está dicindo a verdade, que o trato que se lle de España é o mismo que a Francia. Digo o que di Almunia. Eu digo, quen di a verdade? Almunia ou Feijóo? Que di que é mentira, que se dá un trato distinto que a Francia. Non, porque Francia non devolveu as axudas. Perdona. Quen di a verdade? Non devolveu os cartos. Non, isto é certo. Pero di que o trato é o mismo que a Francia. Quen di a verdade? Desde logo, Feijóo é unha persoa que utiliza a mentira sistemática como arma política. Bueno, Feijóo, o presidente de Asturias e o presidente do País Vasco. De que lado estás? Perdona. De que lado estás? Sí, non, estou do lado que estou. Quero dicir, eu creo que hai que aclarar, a ver se me aclarades nesta mesa, a ver se te aclaras. Si realmente Almunia di a verdade ou non a di. Perdona. Eu, en principio, tendo a creer que Almunia di a verdade. Dito isto, digo, Bruselas tenemos un problema. Porque tenemos 87.000 traballadores, según o Lindacari, 1.900 en Galicia, é un problema serio, moi serio, que temos que arreglar políticamente. Por eso me parece moi ben esa foto. Independentemente de que Almunia non diga, a política está para solucionar estes problemas, para presionar, para negociar, para ir a Bruselas e negociar, explicar cal é a nosa realidade. A ver, Gonzalo. Comprendes? Entonces, eu estou do lado desa reunión. Eu estou do lado dos traballadores dos asteleiros de Vigo e dos asteleiros de Asturias e de Euskadi. Ti estás supoñendo que Almunia está mentindo, o sea, está dicindo a verdade e que están mentindo os demais. Non. Eu tendo a creer a Almunia, pero, aínda que diga a verdade, eu creo que hai que solucionar este problema. A ver, Gonzalo. A ver, como? Eu creo que o plantexamento non é somente de quen di a verdade. É dicir, un mesmo feito político pode ter interpretacións e intereses desde distinta perspectiva. E Almunia está salindo polo libriño do que é a política xeral da Comisión. É dicir, ten unha legislación, unha regularidade e tal, a intenta pegarse o feito de que a legislación e a política da competencia ten unha súa dimensión, súa unha forma de interpretación e súa unha aplicación igual en todo o contexto europeo. O que pasa é que a política é moito máis que isto. E tanto estamos vendo justamente na Unión Europea. Claro, o que non podemos plantexar é que todo ese tipo de tratado, de legislación, é de aplicación simétrica, directa e indubidable en todas as ocasións. Para maior mostra, toda a crise da Unión Europea que dá para interpretar dende os postulados máis básicos cando tocan para calquer cousa en función de feitos políticos e as leis, polo tanto, sométense a distintas interpretacións e intereses políticos do momento. É dicir, todo ten mudado, incluso aos fundamentos máis serios. Por lo tanto, a partir de aí temos que falar. Eu creo que non podemos poñer a cuestión nunha defensa do feito de que por Almunia, que eu teño tamén a impresión de que é un político honrado e coherente, pero isto non é o que temos que estar a plantexar. Se o feito que toma Almunia é un acerto, temos un problema, e se é un acerto para a Unión Europea e para os intereses de España. O que estamos plantexando é que ao marxe de moitas cuestións, cando ele dice aplícase o mesmo. Bueno, aplícase o mesmo, que está dicindo é que Francia, que non se lle fixo devolver o tax-list, dende o momento que se resolveu ese caso, pois en España xa se tiña que saber o demais. Claro, pero estamos falando do ano 2005 e a denuncia é do 2011. Non se parou, entón a posteriori pasaron 6 anos. O problema non é por un debate entre Almunia ou Feijóo, porque na foto está tamén o presidente de Asturias e o do País Vasco. É unha cuestión... O único que escoitei botarlle directamente a culpa a Almunia na parte de Carlos Aymeriz foi a Feijóo. No. Bueno, aquí está secretario xeral do Partido Socialista que dio a división de Almunia. Ten aquí Gonzalo, perdona, a declaración que eu teño en digital, e esta declaración que está firmada por Pimar, polo Ministerio, polos 3 presidentes, digo que di. Efectivamente. A ver, Carlos, que vamos a ver. Pachi Vázquez de Xiro, perdón un minuto, Carlos, de Nuno Xiro, decir, a semana pasada o que se estaba plantexando do PSDG era que non era unha decisión de Almunia, porque a clave era que había un colexio de comisarios que tenían que tomar, e cando Feijóo día remontaba mañana e o día seguinte escoitamos unha nova recalidade que dice, isto é un verdad. Eu entendo toda a problemática e demais. En todo caso, isto non é unha cuestión de que empece a catarsis. A catarsis xa está. A catarsis no sector naval xa está. Isto é unha puñalada profunda ao sector. É dicir, non é unha catarsis tal. E logo plantexaba Miguel tamén, que dicía, Miguel, ti que eres dos máis liberais e demais, que haxa fórmulas de inxeniería financiera para escapar do control do Estado. Nunca as defendí, porque é unha subvención encuberta.
Antes, como decía Barrio, puedes darlle dinheiro directamente, puedes darlle Podes interpretarlo tamén ou unha fórmula de enxeñería financiera para non ter a presión do que para ti é ogro do Estado aplicando tantos impostos de sociedade. É unha forma de subvencionar o sector. É dicir, que a postura podías interpretar a distintos sector dándolle votos e máis de forma oculta. Eu estou en contra da subvención ao sector. O sector non pode estar permanentemente subvencionado. E además, porque estás permanentemente subvencionado, eres presa de decisións políticas porque isto é unha decisión política. E creo que é algo obvio, como encubran ou así, é unha decisión política. Dice, pues, sobraría con un tipo de cromo, a mellor che dou axuda si liquidas o sector naval, o que sea. E iso é política. Vai perder o máis débil. Que o problema non é simplemente, está o debate de se isto vai a repercutir a asociación de interés económico, se vai a repercutir o astilleiro, o armador, o banco, todo iso. O problema é tamén, foi o calo seguinte, que unha vez que había festa para todos. É dicir, é certo que o Estado, por unha parte, recaudaba menos, pero o problema é que se estaba mantendo emprego, economía, efectos tallantes de cara atrás. Entón, na festa tal, ninguén quixo poñer o fin, e tampouco a Unión Europea, que no momento en que estaban aplicando non puxo a seguridade xurídica por riba da mesa, e no tempo adecuado dixo, isto non pode ser. Carlos, escoito enseguida, pero se vos parece, imos escoitar con un pouco máis de tempo os argumentos que hoxe puxeron encima da mesa parte dos que participaron neste encontro, por exemplo, o presidente da Xunta de Galicia e o propio ministro de Industria, o señor Soria. Esto no es un problema político, esto es un problema económico. Y esto es un problema que afecta, como decía el Lehendakari, a 87.000 familias, que además trae causa de varias decenas de astilleros que han ido quebrando en los últimos años por las dificultades de competir con los países emergentes. No podemos en ningún caso aceptar una propuesta de la Unión Europea, que es una propuesta además después de un Consejo Europeo donde se ha apostado por el empleo y concretamente por el empleo juvenil. Y esta incoherencia no la entiende ningún ciudadano europeo. Por supuesto, ningún ciudadano español, pero tampoco ningún ciudadano europeo que la propia Europa plantee cuestiones a un Estado miembro como España ante una dificultad económica y de paro como la que estamos pasando, que tengamos que clausurar, que cerrar, que poner el cartel de cerrado a 19 industrias que conforman el sector naval español. Francamente es una situación difícil. Desde que en junio del año 2011 se produjo la denuncia por parte de Holanda sobre el conocido sistema como tax lease, estuvieron centrados esos esfuerzos en la no devolución de las ayudas que el sector había recibido a lo largo de todos estos años. Cuando se han dado casos similares en el ámbito de la Unión Europea con denuncias a sistemas de tax lease en el sector naval, no se ha exigido la devolución de esas ayudas. El efecto que tendría sobre el sector sería un efecto irreversible, irreparable, en términos de empleo, en términos también de la propia industria naval española y muy particularmente de esta industria naval en las 3 comunidades autónomas más afectadas, en Euskadi, en Galicia y en Asturias. Bueno, parte dos argumentos que os escoitábamos, Carlos. Vamos a ver, alguén imagina que Joaquín Almunia lle abrise un expediente como este non a 15 pequenos e medios asteleiros pois de Galiza, de Asturias, de Euskadi, senón, por exemplo, aos grandes fabricantes de automóviles de Alemanha? A verdade é que non o faría? Non o faría, non o faría como non o fixo os bancos, porque a Comisión Europea, a Dirección Xeral da Competencia, autorizou todas e cada unha das axudas millonarias en euros que os Estados membros lle deron á banca privada, e autorizadas todas polo señor Joaquín Almunia, que non sei será tan honrado, tan honesto, pero non me extrañaría que non acabase traballando en algún deses bancos, verdade? Entón, non, é un prexuizo non. Entón, dito isto, home, eu tomei o traballo de ler a carta a decisión que inicia o expediente de infracción ao Estado español no 2011 a raíz desta denuncia. Digo, sistemas similares de outros países como o holandés tamén están denunciados por outros asteleiros, pero a Comisión Europea dese señor tan imparcial, neutro e honrado que se chama Joaquín Almunia, pois aínda non abriu expediente de infracción, está analizando a ver que pasa. Por qué? Porque desde o momento en que se abre formalmente sin o expediente de infracción, o artigo 88 do tratado di que nese momento se suspende a aplicación do réxime, que foi o que pasou aquí. Por que non pasa iso con Holanda, con Alemanha, con Polonia,
países que tamén teñen sistemas similares e tamén están denunciados. Eu creo que pasa por dúas cousas. Unha, porque a Comisión Europea, a Unión Europea en xeral, verdade? Lembramos cando Alemanha e cando Francia incumpriron o Pacto de Estabilidade. Bueno, pois ali non se actuou. Igual que non se actúa cos bancos. Igual que non se actúa cos bancos, porque todo é en función un de chalaneo. E logo, segunda cuestión, porque o Estado español, para o Estado español este tampouco é un asunto estratégico, senón esta fin de semana en Bruselas o señor Soria non tiña que estar agora aí. E o señor Rajoy esta fin de semana que houve o Consello Europeo cando tiña que poñer, petar na mesa e decir, señores, hai que solucionar a cuestión do naval, e non o fixo. Efectivamente, Almunia non é o embaixador de España. España ten un embaixador diante da Unión Europea. Eu non sei o que está facendo Almunia. A ver, Xosé Luis. É o presidente do goberno de España. Almunia defenderá os seus intereses. Estará vendo que se lle acaba o mandato e a ver onde se vai a entregar despois. Carlos, ti o que se dedica. Por que pensas ti que fai a xente eso? Ti non faz eso. Pois tampouco tes por porque está estudado, verdade, a porta xiratoria. Onde está agora o señor Blair? Onde está agora o señor Aznar? Onde está agora o señor Felipe González? Na empresa privada. Bueno, pero a ver, do caso non se pode tampouco centrar na aportación. É unha hipótese, pero non é un argumento. Seguro que é despistar un pouco o debate. O debate hai que centralo no tema da decisión. Joaquín Almunia actuaría así. Joaquín Almunia actuaría así coa BMW. Actuaría así coa BMW Joaquín Almunia, sí ou non? Claro que sí. Non creo. Joaquín Almunia non o creo. Sí, absolutamente. Vamos a ver. Eu primeiro que quero decir é que non estou en absoluto con la política que explica a la gente que a los gallegos no nos quieren y a los otros. Claro. El que se quiera meter con eso, Carlos, que se meta. Y si estás despechado con Europa, pues sigue. Pero yo, desde luego, no acepto esa explicación, ni quiero que me la den. Incluso, a lo mejor es la aportación del sector al PIB europeo. Entonces, el conjunto de Europa no les interesa. No. Porque pasa con más sectores, se pasa con la conserva, por ejemplo, lo mismo. Si cuando se reparten los dineros del empleo nos dan casi la mitad, pues no será que nos quieren tan mal, ¿verdad? Y por tanto, no vayamos por ese lado. Si cuando se coge todo lo que fue la política de los fondos de desarrollo, hemos llevado la tasa del león de toda Europa entera, incluidos los nuevos, no sigamos por ese camino. De tal manera, ahora mismo, si las políticas agrarias nos siguen lloviendo los millones que no pasan por los canales de riego, ¿verdad? No sigamos por ese camino. Y por tanto, la idea de que no nos quieren, el que quiera humillarse a ese punto para hacer un discurso político, que lo haga. Pero yo no voy de víctima por la vida. Yo no la segunda cuestión tampoco. Nosotros tenemos... Barreiro totalmente. Pero una pregunta nada más, José Luis. ¿Tú no crees que Europa es más proteccionista con algunos sectores que con otros? No, con unos sectores que con otros, más que con otros. Pero no con unos países que con otros. Bueno, pero a lo mejor sucede que hay países asociados a unos sectores y países asociados a otros. Entonces nosotros estamos en algunos de los más protegidos. Sí, como la agricultura. Es decir, nosotros somos el país más protegido de Europa. No la agricultura galega. ¿A dónde vas? Bueno, ahora voy. Ahí va. Pues esta es la que va para ti. Vamos a ver. Por eso te digo, porque ya digo yo. Dos problemas en este momento. Uno, que se acaban las ayudas a la construcción naval. Y por tanto, el sector naval tiene un gran problema. Y yo creo que ya que él está de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con Miguel, se deben de acabar las ayudas al sector naval. Llevamos 35 años hablando de esto, hemos producido siempre barcos subvencionados y va siendo hora de que esto se ponga orden en este asunto. La segunda, Almunia lo dice con una claridad absolutamente meridiana. El problema no viene de la razón, de las consecuencias legales que tiene la decisión de la Unión. Viene de que se hizo una trampa de subrogación de riesgos por parte de los astilleros sobre el inversor, que dice que precisamente porque está en contra de la ley es radicalmente ilegal y no tiene por qué ser cumplida. El gran problema en este momento es que si se toma la decisión, a los astilleros no les pasa absolutamente nada. Solo les pasa en la medida en que ellos, para animar la bola, le garantizaron a los inversores que el riesgo pequeño que tenían en las operaciones, corrían ellos con ellos, por eso tienen que devolver la tasa. Porque tienen un contrato particular con los inversores, que es radicalmente ilegal. Y por tanto, ese es el problema, que es una trampa sobre una chapuza. A ver, espera un momento, aclara. Este es un tema enormemente importante porque ahí es donde está la clave de Almunia, porque Almunia cuando dice, no me lo planteen ustedes como un problema
de trabajadores, porque al astillero non le toca para nada. Pero que vamos a ver, a orixe de todo isto, por que empezan os sistemas de tax list, de bonificación fiscal? Por que, a principios, verdade, deste século, a Unión Europea aproba incluso que se chaman axudas ou mecanismos transitorios de defensa. De defensa frente a qué? De defensa frente ao dumping que estaba practicando, nomeadamente, Corea. E a Unión Europea, eu non creo que seña unha cuestión de amor, e critiquei, verdade, cando algúns defendendo a Constitución Europea decían que éramos os primeiros con Europa e a campaña iba cun corazón. Eu o amor reservo para outras cousas, de logo non para a Unión Europea, o victimismo tampouco. O que si constato é que, claro, daquela, a Organización Mundial do Comercio, naquel panel entre Corea e a Unión Europea, que era supostamente quen defendía o sector, deulle razón a Corea. E, por tanto, a partir deste momento, a Unión Europea empeza a autorizar reximes de axuda, que cunha fórmula ou con outra supón que o prezo do barco se rebaixa entre un 20 e un 30%. Entón, eu o que constato é únicamente unha cuestión. É dicir, que aquí, sistemas como este houbos en todos os países. Pero os únicos que van ter que devolver axudas, porque, home, un pode analizar, tamén eu estiven vendo, non? E ve as decisións, e si, pois nun caso devolves dun barco concreto que se construíu nun asteleiro francés para levar a Polinesia dentro dun marco de axudas aos territorios do ultramar, e se non estivo na Polinesia, pois ten que devolver, pero, vamos, non desta dimensión, nunca é a primeira vez que se adopta. Entón, eu digo, home, eu non é victimismo, pero claro, parvos tampouco. Tenemos aquí claro, a lo mejor unos más que otros, que es el tax list, que decimos que es una fórmula complicada en la que entran y participan varios agentes, así que vamos a tratar de que Marina Chiavegato nos explique un poquito mejor de qué estamos hablando. ¿Qué es el tax list, Marina? Pues nada, una fórmula complicada y una fórmula triangular que básicamente está permitiendo abaratar hasta un 30% el coste del buque. Decimos triangular porque para que tengan lugar hace falta 3 intervenientes. El primero, el armador, también una entidad financiera y por fin un astillero. El armador encarga un buque al astillero y ahí empieza todo el proceso, porque mientras el buque está en construcción, se lo vende, el armador se lo vende a una entidad financiera. Y ojo, porque esa entidad financiera no es una entidad financiera cualquier, tiene que ser una agrupación de interés económico, es decir, una AIE. Luego, lo que pasa es que se lo alquila con derecho al venta de nuevo al armador. Ese alquiler se hace en forma de leasing. La operación puede durar como máximo 4 años y cuando el buque esté terminado, el armador lo compra y la AIE, esta entidad financiera, se disuelve. Y vosotros preguntáis, ¿dónde está entonces el truco? El truco está en que la entidad financiera se dedica a tener pérdidas constantes, ya que está pagando el leasing y no tiene ningún tipo de ingreso. Así que esas pérdidas de la entidad financiera tienen beneficios fiscales, ya que se puede deducir hasta un triple de las cantidades anuales pagadas en concepto de leasing. Ahí está el truco del famoso tax list, Fernanda. Pues, grosso modo, básicamente es lo que nos explica Marina, una fórmula complicada y extraña. Gonzalo, ¿querías apuntar algo? Es una cuestión de una especie de una ingeniería financiera para intentar evitar un pago de impuestos. Exactamente. En la ingeniería financiera hay unas que son legales y otras que pueden rozar. Y que aparte en el caso de esas asociaciones se podían... Antes, cuando lanzaba el órgano, decía... En el caso de esas asociaciones se comentaba que en Inditex estaban varias de ellas, esa rebaja se puede aplicar incluso no a los negocios del naval, sino que se pueden aplicar a otros negocios, en este caso textiles, que pueda tener la entidad que colabora en eso. En la línea de lo que decía José Luis, yo creo que el planteamiento, la primera parte de la intervención que tú haces, José Luis, es totalmente compartida desde alguna perspectiva. Es decir, no se trata de estar despechado con Europa ni de creer un victimismo. Yo no creo que haya victimismo, yo no creo que haya desde luego ningún tipo de animadversión en Bruselas específicamente contra los armadores. En eso coincido. Está bien decirlo, ¿verdad? Perfectamente. Yo creo que otra cuestión es que no hay ninguna mala intención directa en fastidiar a una parte concreta. Otra cuestión es que en eso totalmente coincido. Otra cuestión es que el entramado del juego político ponga ciertas prioridades por encima de otras y que haya ciertas interpretaciones que interesan más o no a otras. Y que, pues aquí se puso un ejemplo, cuando el Pacto de Estabilidad Fiscal pues es incumplido por los dos grandes, Francia y Alemania. Es cierto que en las épocas de bonanza pues no se aplican ni los mecanismos de cumplimiento, de penalización, ni se aplica, y no pasa nada. O Irlanda y Chipre. Quiero decir que, por lo tanto, y tú lo sabes bien, que todas las construcciones políticas tienen mucho margen de interpretación y de acción. Y justamente estos momentos de la vida en que vivimos son para entender que la política ha tenido que cambiarlo casi todo rápidamente. Gonzalo, digo eu que é moi importante esa reunión, para que interveña a política. Para tratar de solucionar esta cuestión. A reunión era fin de semana na CUP. Yo quería ir a la segunda parte. Contestar esto que dice Almunia, porque Almunia lo que dice es, si devolviesen los que tienen que devolver,
al naval no le pasa nada. El problema es que aquí tienen que devolver los que no tienen que devolver. No solamente es eso, no. Lo que el planteamiento no es decir, aun asumiendo lo que plantea Almunia, que lo que dice es, no serán los astilleros los perjudicados, porque aun cuando los astilleros... No, dice eso, dice no tienen que devolver. Sí, dice, más o menos, interprétalo. Dice, no serán los contratos no valen. Los perjudicados porque si hay cláusulas concretas en las cuales los astilleros se hacían responsables, como el derecho europeo está por encima del derecho nacional de cualquier cosa, esas cláusulas están. Ahora bien, el problema es... Vaya a un tribunal que pleitea durante 5 años para que no sea un caso declare iso. Pero ya ni solamente es esto, yo creo que no solamente la cuestión de ir al tribunal, la cuestión es que qué nuevos financiadores o armadores en ese marco de inseguridad vuelven a poner. Lo dice la declaración con cierta claridad para que los ciudadanos nos entendan, porque esto del tax lease en la fórmula financiera y fiscal es un poquito complejo, pero dice lo que firmaban hoy los 3 presidentes autonómicos y él, mira. Por otro lado, a pesar de que el comisario de la competencia, con ánimos culpatorios, señala que no serán los astilleros los perjudicados, sino que los responsables únicos serán los armadores y los financiadores de las distintas operaciones, esta reflexión oculta premeditadamente la auténtica realidad. En efecto, la consecuencia directa sería la búsqueda por parte de los armadores de nuevos países para contratar tus buques a menor coste y así como el evidente bloqueo del crédito necesario para seguir construyendo barcos en nuestro país o cualquier otro activo sujeto a riesgo regulatorio. Lo que quiere decir es que el problema no es la cláusula que vaya a los astilleros, es decir, que si entramos en que quiebra todo del triángulo ese, hay 2 patas que son afectadas, aunque no tengan que pagar directamente los astilleros, las otras 2 patas acaban rompiendo el triángulo que funciona y dejan al sector en una situación mucho peor. Gonzalo, por tanto, Almunia di outra cousa, que eu creo que é onde está a cuestión política, porque Almunia di, en todo caso será o goberno español o que ten que pedir que se devolvan as axudas, é dicir, eu decido isto e pasolle a tostada, é dicir, uns e outros. O goberno español, porque... O que ten que recuperar. O que ten que recobrar, non, que ten que recobrar e o que terá que, en todo caso, decidir... Bueno, vamos a ir avanzando un poco, como les decía al principio de la tertulia, finalmente se ha conseguido una cosa con esta foto, con esta reunión, es que el miércoles va a haber una reunión de todos los afectados con el comisario de competencia, con Joaquín Almunia, a ver qué sucede ese miércoles, porque, como decíamos, el Colegio de Comisarios está previsto que se reúna el 17 de julio. Y creo que se ha anunciado ahora también que, igual que el miércoles se van a reunir con Almunia, creo que antes del día 15 ya está confirmado que también con Durão Barroso. Bueno, pues efectivamente... Antes del 17 va a ponerse toda la dimensión, aunque yo sigo diciendo que están tan enrocadas las posiciones que es difícil que la comisión, por una presión de esto, haya suficiente fuerza. Bueno, pues como les decía, estaremos pendientes de todo lo que tenga que ver con el tax lease y con esa amenaza que se cierne efectivamente sobre un... Perdón, non veo unha amenaza. Poden empezar a amenaza a corto plazo. Eu creo que a eliminación das subvencións vai ser unha bendición para o naval galego. A corto plazo, non a medio plazo. E como cando en Nova Zelandia dixeron que quitaban toda a subvención a agricultura, cando en Suecia dixeron que quitaban todas as subvencións a agricultura, nunca tuveron mellor agricultura nos países. A subvención irá toda para Vietnam, para Corea, para China... Ou para aquí, pero... Un liberal como ti, Miguel, en vez de interpretar unha subvención, non interpreta que o sector naval galego poida competir en pé de igualdade con outros. E vai competir precisamente. Nos que hai un tipo de impositivo moito máis baixo, é dicir, que ao final isto, dende unha interpretación puramente liberal, é justamente permitir que a carga fiscal que cae sobre distintos sectores, distintos países, iguale. Pero unha pregunta que... Eso sería un liberal tamén, ou non? Ou eliminarla. Ou eliminar as subvencións para todos. Pero os países do sudeste asiático xa non teñen ningún tipo de... Porque además hai un mito do dumping con eles. Ali non case non hai dumping. Un traballador coreano cobra máis que un galego. Sí, pero que no caso coreano... Contratos na man. Os coreanos quizá, pero os chinos non. Os chinos non, pero es que quen compite con nós é Corea non China. Claro que cobra máis, pero ten axudas tamén do seu goberno. Ten axudas, a construción naval está directamente subvencionado. Pois que digo, porque a Organización Mundial do Comercio aceptou esas axudas. Que estamos dicindo que Corea se pelea para vender barcos nos cuales perde diñeiro. Non. Tamén é o mismo conto, entón nadie gana diñeiro aí. Pero que a construción naval está subvencionada en todos os países. Pero que a construción naval está subvencionada en todos os países. Para que vendan os barcos, e cantos máis barcos venden, máis cartos lle dou. E quítollos os que producen... Están os coreanos subvencionando os buques aquí. O que estaba tentando plantear é que si é razoable que a Unión Europea busque fórmulas nun sector como naval dunha dimensión tan global e tal para ter competencia nun sector como outros países. En unha perspectiva liberal eu quería levar unha contradicción máis... Non levamos a que se pode entender nos dous casos. Vamos a ver. Se neste momento non somos capaces de establecer que cando hai normas de competencia ou de calquera outra cousa se cumplen, se seguimos coa idea que temos aquí
de que finalmente todo é posible se se apreta un pouco máis o acelerador, eso non é posible. E que a cuestión é que é unha cuestión de tempo, é dicir, o mesmo sistema moi similar aplicouse en Francia e o problema é que se está dicindo que cando se resolveu o de Francia tiña xa que máis ou menos saberse que en España era o mesmo. Cando non hai esa resolución, vamos de verdad, quiero cambiar de asunto porque vamos a tener ocasión de seguir hablando de este particular y hay más temas que hoy quería traer a la mesa. Por ejemplo, la Comisión de Cajas que, como saben, se sigue celebrando en el Parlamento gallego. Enseguida vamos a comentar con un compañero nuestro de la sección de Economía del periódico, Rubén Santamarta, esa noticia de esta tarde, que es que el FROB quiere acelerar el proceso de venta de Nova Galicia Banco, pero mientras establecemos esa comunicación con Rubén, vamos a escuchar a algunos de los protagonistas de hoy, de la jornada de hoy, en esa comisión en la que participaron representantes de los sindicatos. Vamos a oírlos. Rexeitamos radicalmente as presións da gran banca para liquidar por €1 de forma inmediata NCG, que só poría, entre outras, transferir os 9.000 millóns de euros de cartos públicos a mãos privadas. NCG é público dende que os cidadáns puxemos 9.000 millóns de euros para salvala da creba e debe seguir sendo público. Creo que ainda hai tempo e remato casi como empezaba. Eu creo que temos a oportunidade, creemos que temos o momento de crear ese banco público galego, porque se hemos nacionalizado Nova Caixa Galicia Banco, se hemos posto dinheiro de todos para nacionalizar Nova Caixa Galicia Banco, pois non deberíamos socializar máis as perdas como se está facendo nesta brutal crisis que estamos padecendo. Bueno, reacciones in situ en esa comisión a esa noticia de la tarde. El FROB acelera el proceso de venta de Nova Galicia Banco. La propuesta que se escuchaba de la boca de Comisiones Obreras y de UGT es que ese banco se convierta finalmente en una entidad pública. Como decía, enseguida hablamos con Rubén, pero primera impresión de esta noticia, el FROB contratará en breve a un banco de inversión que analizará el balance de la entidad gallega para cerrar la operación este mismo año. A ver se é verdad, a ver se é verdad. Se acabamos dunha vez con esta catástrofe diferida e terrible. Los suplicios no consisten en morir, sino en morir lentamente, ¿verdad? No se puede hacer así. Si es verdad que hay el fondo, que se lo den ya, ponga el dinero y ya está. Y si no es verdad que no hay el fondo, que la liquidemos, porque entre otras cosas los dineros lo pusieron también los malagueños, ¿verdad? Y por tanto, desde esa perspectiva, nosotros hemos puesto, desde el punto de vista de los impuestos, menos del 5%. Y por tanto, desde esa perspectiva, los gallegos, quiero decir, lo otro lo han puesto otros, ¿no? Madrileños, de la gente de Cáceres, los parados de Andalucía. Bien. Bueno, pues esto hay que terminarlo ya, porque a mí me parece que esta sistemática de estar con una cuestión que es absolutamente inviable, esperando la oportunidad política de resolverlo, es indecente. Y yo creo que esto hay que resolverlo ya. Resolverlo no quiere decir que no venga de verdad el fondo ese que va a venir, chino, taiwanés o norteamericano, a hacerse con el tema. No quiere decir que no. Quiere decir que lo que tengan que hacer, dijo Cristo a Judas, ya. Porque me parece que es un escándalo. Deduzco que la propuesta de banca pública tú no la contemplas. Por favor, me parece que es una astracanada. Bueno, pues vamos a tener primero a Rubén Santamarta. Rubén, buenas noches. Hola, muy buenas, Fernanda, ¿qué tal? Bueno, Rubén, queríamos que nos tradujeras el titular. ¿Qué significa la noticia de apertura de La Voz.es de que el FROB acelera el proceso de venta de Nova Galicia Banco? Bueno, Bruselas había concedido hasta 2015-2016 para encontrar un comprador, ¿no? La entidad tiene que ser privatizada en todos los casos, está controlada al 100% por el Estado, por el FROB, y ese era un poco el calendario que hasta ahora se manejaba. Con, es verdad, cierto run de que podría acelerarse, podría ser este mismo año, por varios motivos, ¿no? Bueno, por la situación económica, porque es verdad que hay mucho ruido alrededor de Nova Galicia, también de Catalunya Bank. Y ese calendario puesto ahora, ¿no? De que antes de que acabe el año el banco tenga un nuevo propietario, en cierto modo acelera bastante el proceso, pero bueno, también despeja bastantes incógnitas, ¿no? Porque estirar todo este asunto hasta el año 2015-2016, claro, pues suponía poner bastante en el disparadero una entidad que, bueno, todos sabéis los problemas que tiene alrededor, ¿no? Empezando por el propio ruido de las preferentes, siguiendo por la investigación judicial, la comisión abierta del Parlamento de Galicia que dará sus resultados después del verano. Es decir, hay todo un mare magnum alrededor, una situación también general en todas las entidades bancarias, que es una pérdida de depósitos, ¿no? de la clientela, que puede obedecer a una pérdida de confianza, pero también a la situación económica general. Y bueno, todo esto pues ha llevado al FROB, que al fin y al cabo es el dueño de la entidad, a decidir que cuanto antes mejor.
y sobre todo, bueno, pues porque ha detectado un fuerte interés de entidades tanto nacionales como internacionales por llevarse Nova Galicia Banco. Hay que recordar también 2 subastas fracasadas en Catalunya Bank que no invitaban precisamente a que el FROB se lanzara otra vez a la piscina, ¿no? Es decir, vamos a volver a vender una entidad, y qué pasaba si se volvía a fracasar, ¿no? A nivel de imagen, a nivel de credibilidad, de nuevo, del Estado, pues era bastante duro. Detectar un interés creciente por Nova Galicia pues puede haber llevado precisamente a precipitar todo esto. O sea que tenemos que entender que en estos momentos Nova Galicia vale más que €1. Hombre, debería valer bastante más que €1, y sobre todo para el contribuyente español que ha metido 9.000 millones en Nova Galicia debería valer bastante más que €1. De hecho, el principal criterio que se va a trabajar para esa subasta es recuperar, la gente con la que hablamos dice recuperar al menos una pequeña parte de lo que se ha metido ahí. Recuperar 9.000 millones ahora mismo es impensable. Sí. ¿Qué banco vale 9.000 millones ahora mismo para poder hacer semejante inyección de dinero? Pero bueno, sí recuperar una parte de ese dinero que al fin y al cabo, bueno, pues ha venido de la Unión Europea, pero también 5.400 millones de la Unión Europea, pero claro, más de 3.500 procedentes de las arcas públicas, ¿no? Del propio FROB. Tiene que valer bastante más de €1. ¿Cuánto valen 30.000 millones de depósitos puestos ahí, ¿no? Claro. De minoritarios, de gente de Galicia, de una cuota de mercado extraordinaria que se está manteniendo pese a lo que decíamos antes, ¿no? Pese al difícil contexto en el que se está moviendo el banco ahora mismo. Hay una fidelidad bastante gorda de la clientela, sí, y eso, hombre, técnicamente debería valer más que €1. Bueno, para que la gente nos entienda, Rubén, tenemos alguna pequeñita dificultad de comunicación, pero a ver si conseguimos una última aclaración. En estos momentos el banco es del FROB, como todos sabemos, y hay unos gestores liderados por José María Castellano. Si finalmente aparece un inversor interesado en la entidad, ¿qué puede suceder a final de año? ¿Que ese famoso temor de que las decisiones desaparezcan de Galicia se va a concretar o no tiene por qué? Puede aparecer un inversor que deposite el dinero, pero que se mantenga la gestión aquí en Galicia. ¿Qué escenario crees tú que puede ser el más posible? Bueno, a esos 2 escenarios que decías, yo creo que el escenario de los fondos internacionales sobre el papel debería ser el que más posibilidades tuviera, por un motivo muy claro. Llevan más de un año metidos en las tripas de la propia entidad, la conocen mejor que nadie, quiero decir, saben perfectamente dónde están sus debilidades y sus fortalezas, y por lo que sabemos nosotros están dispuestos a poner dinero. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a poner la banca española, que es la que al fin y al cabo haría esa segunda opción, ¿no? de trasladar los centros de decisión, de acometer, bueno, pues eso, un cambio radical y convertir Nova Galicia, pues al fin y al cabo en una filial dependiente de un gran banco? Pues está por ver, ¿no?, cuánto dinero podrían llegar a poner, o si por cambio se hace lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Se dan algún tipo de ayuda, algún tipo de blindaje, y además la entidad se subasta por €1, ¿no? Que yo creo que en cierto modo es un poco la expectativa que está manejando la gran banca española. Rubén, tenemos que dejaros, que te oímos con bastante dificultad. A ver si tenemos ocasión de hablar con más calma en otra ocasión. Muchísimas gracias por tus aclaraciones. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Bueno, Gonzalo, yo no sé cuál de los 2 escenarios que plantea Rubén, la posibilidad de que aparezcan fondos de inversión extranjeros y que de alguna manera la gestión siga aquí, es una de las posibilidades. La otra, que uno de los bancos españoles pues compre Nova Galicia, porque al final parece que es un negocio que no es tan malo, por lo menos una cuota de mercado que tiene garantizada. Bueno, es cierto, el negocio, todo esto del sector financiero y las entidades financieras además es tan volátil y tan cambiante que uno nunca sabe dónde puede estar y dónde puede acabar. Y también eso es un factor determinante de cuando un gestor público o un gobierno que tiene metido en el FROB ahí su dinero, pues al final intenta poner el timing de la venta. Pero al final el problema es que nunca sabe si esto va a estar mejor para vender dentro de 3 meses o dentro de 6 o cuándo hacerlo, ¿no? Los 2 planteamientos que hacen son ciertos, es decir, si en la medida en que haya alguien muy distante que no tenga un entramado bancario o financiero en España, entre en la entidad, pues va a dar una mayor margen de autonomía. Al final se trata de fondos que lo que quieren es sacar rentabilidad, intentar coger algo, una ganga, de forma muy barata, para intentar dar rentabilidad, y entonces el margen de la estrategia de negocio podría tender a ser más o menos anclada en el territorio con la situación actual. Una entrada de alguno de los 2 grandes bancos, por ejemplo, supondría una situación distinta, con una reestructuración en otras claves, que en todo caso pues también puede tener en cambio otras ventajas de solvencia o de estabilidad o de vinculación. Yo quería hacer rápidamente 4 titulares rápidos para no alargarme mucho. 1. Sobre el tema de la comisión, pasan los días y vemos que al final la comisión es un debate parlamentario necesario, pero que las conclusiones o la gran utilidad de todo lo que allí se planteaba
pues acaba siendo minorado, entre otras cosas ya por las ausencias, porque unos van y no. Todo este escenario al final los ciudadanos ya lo están viendo con cierta distancia y yo creo que los ciudadanos no están aprendiendo mucho que ya no supieran o que no se hubiera dicho sobre el tema de las cajas, de la comisión y del banco. Sobre el tema del FROB, bueno, el FROB es lo que está, yo diría, y también quería comentar un par de noticias que salieron en La Voz, en el digital estos días. Uno, que ya hay un gestor menos del FROB porque ha emitido uno, y otro referente al tema de las ya citadas y famosas indemnizaciones, ¿no? En la medida en que se constata también en la propia comisión como cuando se preguntaba en los consejos de la Caja por las indemnizaciones, por lo que se decía, ese es un tema privado, que decía el director general de una de las dos entidades. Yo creo que ahí es donde tiene el fiscal y todo el argumentario intentar ver qué posibilidad hay de hacer interpretar que esas indemnizaciones, que ni tan siquiera se han informado a los órganos competentes de dirección, aludiendo a un tema privado, dan margen para interpretar que esas indemnizaciones tienen vicios legales formales para poder ser ejecutadas. Y hay que intentar estribar al máximo, y si no, que recurran los que han cobrado las indemnizaciones. Ese es un tema vital, mientras los preferentistas siguen sin la tal, que haya señores que hayan llevado 30 millones de euros. Y sobre el tema de la banca pública, a ver, a mí como propuesta idílica siempre me parece bien. En todo caso, yo creo que en este momento y con la situación que hay, siendo realista, no hay margen para esto reconducirlo hacia esa dirección, y ya no entro en la conveniencia o en argumentos ni de pro ni de contra. Miguel, 3 escenarios: banca pública, inversores privados con gestores gallegos o la adquisición por el Santander, por poner un ejemplo. Eu que sea unha venta política. Normalmente o ideal é sacala ao mercado e que a compre aquel que mellor uso lle vai a dar, porque será o que máis puse por ela. É dicir, podemos falar dunha ganga ou nunha ganga, en unha ganga será porque nadie quere pusar máis por ela. Entón será o que vale, non en unha ganga. Nese escenario. Entonces, o que teño medo é que sea unha venta política, unha vez máis, que se lle venda a algún grupo de interés, que se venda por primar a rede de oficina dun banco determinado ou do outro banco determinado, ou que sea unha vez máis entremos naquilo no control español ou galego do banco, e que se faga ese tipo de criterio. Eu o que digo, mercado. No, así de claro digo, que salga a bolsa. Mercado, que dis? Sí, que salga a bolsa e xa se ponga o precio. Además, incluso por lo menos os propios preferentistas. Que salga a bolsa. Precisamente porque parte dos accionistas xa non son o FROB solo, xa son os preferentistas. Os preferentistas son os segundos nestes momentos. Polo ben deles, que vayan a máis de quen pague máis, non a máis dunha decisión política, pues para tal banco porque es amigo nuestro, para tal banco, en cualquier caso, el que más pague pouco va a pagar. Miguel, que digan os mercados. Que vale. Miguel, quero que digan o mercado. Ti, Carlos, que queres? Bueno, eu como creo que estas mans invisibles dos mercados, non, das que alguén falou, pois son normalmente máis visibles do que parece, teñen intereses menos pois intereses, vaya, mesmo houve quen falou dos espíritus animais, non? Dos animal spirits do mercado. Si, pois eu o que creo é que unha entidade que é estratégica para Galiza, porque ten unha cuota de mercado moi importante, porque é fundamental non só por esa cuota de mercado, senón polo papel que debería xogar, que xa non está xogando, de financiar o noso tecido productivo, etc., pois debería ser unha banca pública e unha banca pública galega. Claro, alguén dirá que isto é idílico, eu creo que non, hai banca pública en todos os países. Aquí outros puseronse de acordo para liquidar o sistema de caixas, efectivamente coa colaboración de Galloso, Méndez e outros compañeiros mártires. Pero eu chamo a atención sobre unha cousa. Fálase de vender Nova Galicia Banco por unha imposición dese memorándum, non, de entendimento, bueno, imposición non, foi asinado polo goberno español, dixera Mariano Rajoy antes de marchar a ver o partido de España-Polonia, non, que asinaron unha liña de crédito en condicións moi ventaxosas. Pois nas condicións estaba isto, pero a Bankia non se lle dá este tratamento, verdade? Bankia non vai ser vendida, non vai ser subastada. Por qué? Porque se asume que Bankia é unha entidade estratégica a nivel español. É dicir, España ten dereito a ter entidades estratégicas que non se venden. Galiza non. Unha entidade que ten o 40% do negocio financeiro en Galiza non é estratégica para nós. E logo, claro, cando se di, bueno, é que o diñeiro que se pon 9.000 millóns de euros, eu chamo a atención sobre unha cousa, e non son de números, son máis ben de letras. Aquí van xa máis de 200.000 millóns de euros públicos de axuda á banca privada. 9.000 é menos do 5%. Digo por aquí lo que se decía, o que representa Galicia en termos de PIB do conxunto do Estado ou o que representamos en termos de poboación, que é algo máis do 5%, máis próximo 6%, baixando, pero máis próximo 6%. Quero chamar a atención tamén sobre isto, porque eu victimista non me gusta ser, pero volvo a repetir, parvo tampouco, non? Tuco. Bueno, dixo Luis Barreiro, catástrofe diferida. Isto recordo de a indemnización diferida de Bárcenas, non? Bueno, perdona esta broma.
No último número de Crítica de la Acción Práctica, Guillermo de la Dehesa escribe un artigo moi interesante, moi recomendable, explicando o sistema bancario. Ele o define como, falo de memoria, pero máis ou menos como o sistema bancario é un sistema público, xestionado privada ou públicamente para a circulación do diñeiro. Di exactamente eso, para a circulación do diñeiro. Por eso, precisamente, é como o sistema arterial da economía. Por eso... Sí, pero o problema é que o diñeiro non circula. Pero precisamente por eso hai que recuperar os bancos con cartos públicos, porque no 29 non se fixo, e a catástrofe foi terrible, terrible. Aprendeuse do 29, por eso se fixeron os acordos de Bretton Woods e todas estas cousas, con un Keynes fundamental nestas cuestións. Ben, para facer daño. O que quero decir, non, para facer daño non, se queres un día discutimos de Keynes, non. O que quero decir é que, e logo, respecto á cuestión público-privado, home, eu creo que non hai que ser dogmáticos nesto, pero eu intuitivamente creo que un banco público non ten por que estar mal, non hai por que demonizalo un banco público, tampouco creo que sea unha cousa idílica, creo que é unha cousa posible, porque hai bancos públicos que funcionaron ben, quero decir, é verdade, tampouco que sea unha cousa de esquerdas, sempre digo... É que Miguel escoita público e xa se pode contemplar. Outro día dixen que os falanxistas e os fascistas de Mussolini reivindicaban a banca pública, siguen reivindicando a banca pública, por lo tanto, non é unha cuestión de esquerdas, é unha cuestión... Perdón, Mussolini viño do PSI, Deixa Mussolini... Pois digo que non viña da dereita, viña de Partido Socialista de Italia. Pero José Antonio, como sabes, reivindicaba a banca pública. Sí, pero non son falangistas. Entón, quero decir, idealmente, unha banca pública é unha banca o máis próxima posible a Galicia. Isto último teño máis dúbidas de que sea posible. Unha banca, máis dúbidas, Unha banca pública sí podería ser, non? Pero... A ver, Xosé Luis... Unha cousa moi rápida. Eu creo que a banca pública non é posible, estou de acordo nesa parte con Gonzalo, nin é conveniente. Por qué? A mellor posible non é. Non, eu creo que tampouco é conveniente. Non, eu creo que non é conveniente, estou dando a miña opinión. Pero quero, sobre todo, ir contra unha idea que é a falsa disyuntiva que está desestablecendo entre el centro de decisión aquí, si viene el banco de... No, vamos a ver. El centro de decisión es donde está el capital. Es decir, a pouco importa que che digan, usted me tiene que ganar el 5,5%. Y esa es la decisión. Y esa decisión se toma donde está el fondo. Y esa decisión quiere decir que si el dinero de Galicia gana más en Sebastopol, se va a Sebastopol, que es lo que dice el dueño. No, claro, no me dirás que no. No confundáis al personal. Estoy hablando de la... No, ya no estoy hablando de lo público. Volvemos al tema. Estoy hablando de la disyuntiva que estableció Fernanda entre que venga un fondo extranjero y que entonces los de aquí, como están más lejos, hacen lo que le da la gana. Lo que le da la gana no. Lo que pasa es que la decisión puede ser clarísimamente. El que manda es el dinero. El dinero viene a ganar. Y el de aquí tiene que mandar el dinero de aquí a donde más gane. Esa es la orden. No hay ninguna otra posibilidad. Y si no creéis en los pajaritos de color. Gonzalo, matiza esto, por favor. Primero, voy a decir una cosa, pero déjame empezar por ahí. Claro que el dinero es lo que busca, es conseguir plusvalía y buscar dinero. Y claro que si el centro de decisión está más lejos, no vayamos a ser aquí unos angelitos todos que creemos que nos van a venir justamente desde Estados Unidos o desde China a buscar el bienestar de Galicia. Lo que pasa es que la estrategia para buscar replicar o aumentar ese dinero diverge en función de cuál sea la entidad que entra. Es decir, José Luis, si tú piensas en un fondo internacional, puede haber muchos casos, tampoco estoy diciendo que se tenga que ser, pero sí es cierto que el elemento, por ejemplo, de fusión de sucursales o de confluencia de dos redes comerciales de una entidad nacional con una entidad gallega, por ejemplo, no está encima de la mesa. Que la réplica de poner la entidad o las sucursales al servicio de una entidad de nivel nacional tampoco está encima de la mesa y que probablemente pueda haber un margen para que la entidad buscar esa réplica de dinero en el territorio y tal. Pero, es una hipótesis, pero yo no creo tan patriótica está en contra del fondo. No, siempre. No digo que sea la cuestión patriótica, quiero decir que la gestión no quiere decir que la vinculación al territorio puede ser una estrategia o no para conseguir más dinero en función de tus intereses generales. Es importante que quede la decisión en Galicia, ¿es para qué?
para que si en un momento determinado hay que escoger entre ganar más o ganar mejor, escojamos ganar mejor. Y lo que dice el fondo es que no, que ganar más. Si yo coincido contigo que no estamos discutiendo con que la decisión vaya a estar en Galicia. Lo que estoy diciendo es que estando la decisión en otro sitio, la estrategia de acción en Galicia puede ser A, B o C. Pero, y déjame puntualizar un par de cosas más de las que estaban dichas. Uno, sobre la resistencia de la entidad. Es cierto que la entidad está muy afectada y demás, pero a la vez que se puede interpretar lo dañada que está la imagen, la reputación, también se puede hacer la interpretación a la inversa, que es lo que está haciendo la entidad. Y es hasta qué punto, con lo que ha caído, aguantamos con lo que los preferentes, con la gente pitando, todavía la entidad tiene un plus de confianza en parte de la sociedad gallega, que algunos de una forma u otra tenemos todavía, por lo menos hay una libreta con algún tipo de... Eso todavía es un plus todavía de confianza de la entidad. Y hasta qué punto, hasta cierto punto, esto todo de las preferentes o la mala gestión se ha dado por descontado por parte de la ciudadanía, porque se han retirado fondos, pero la retirada no ha sido lo sustancialmente que debería para lo que sea. Y sobre el tema de la banca, pública, a ver, bueno, yo creo que tampoco podemos plantear que la banca pública esté en todos los países. No podemos plantear, podemos buscar que hay cajas en Alemania y podemos buscar una entidad que está en lo mixto, en la participación, pero no... Los Landesbank, bueno, sí, bancos públicos de cada land. Más bien yo creo que si somos realistas, la realidad es que en el entorno financiero que vivimos, en el europeo en el que vivimos, la banca pública ahora está ocupando un lugar prácticamente inexistente en la banca comercial general. Los estados no tienen bancos, están fuera del sistema general del sistema financiero europeo. Nos puede gustar o no, pero eso es una constatación. Ahora, yo también hago la segunda realidad. ¿Es conveniente o no? Bueno, pues esto es un debate que yo cuando digo estos argumentos que hartos por repetir son sencillos, pero podemos poner desde las dos cosas. Podemos hacer una interpretación de lo bueno que es la política y decir qué bueno sería tener una banca pública que ayudase al sector, y podríamos hacer una perspectiva que la va a hacer ahora Miguel, que ya veo que levanta el dedo, diciendo qué sería del sector si ponemos en la banca pública al Parlamento gallego diciendo el director general. Si ya hicieron esto con las cajas, lo que haría ahora con una entidad, si el diputado de turno del gobierno que le toca la tal se coloca como director general del banco público. A ver, Miguel, te pido brevedad porque tenemos que hacer una pausa de publicidad. He abierto la interpretación. No, es que decir que a banca pública foi a que emitiu as preferentes. A banca pública foi o que fixo. Como se a banca pública foi un ansiño que fixera polo ben da xente. Todas estas estafas precisamente as fixo, e as fixo porque era pública. No era banca pública e hai preferentes tamén. Banca pública non hai. E en la privada sí ha habido. Seamos realistas. No, pero digo que precisamente estas estafas banca social. Era banca social, pero foi a que fixo. A banca pública... A ver, no todos sabemos. A ver, Miguel. Estou radicalmente contra a banca pública, porque a banca pública implica a asignación política do crédito. Es decir, que un ente político sea en última instancia quien decida a qué sectores económicos se asignan los recursos, cuáles no. Precisamente por eso. Y no se va a buscar ningún criterio de rentabilidad, se hay que buscar criterios políticos. Vais a buscar salvar todas las industrias que el gobierno que a cada momento quera salvar. E isto normalmente acaba sendo un despilfarro de fondos. E xa estou farto tanta industria estratégica que o que leva a ruína ao país inteiro. Tanta banca, tanta cosa que tanto a ver, son unha cuestión que é un titular. Aquí todo o mundo está en contra da banca pública. Pero os 200.000 millóns de euros estes foi para a banca privada, non? Porque tamén levou Santander, levou... No. Eu o que digo é, esta crise financeira que estamos atravesando desde 2007, que foi culpa da banca pública. Es que a banca toda estatal. Foi provocada pola banca privada. Entón, esa banca privada que estaba absolutamente desregulada, que o señor Greenspan decía, canto menos regulación millor, e deixemos que a innovación financeira vaya creando, agora hai que tapar os buratos con cartos públicos. En España non hai banca. Esta é a crise da banca privada. En España hai banca pública e banca pública concertada, pero toda é banca pública. Aquí non hai banca privada, eso é un mito. Miguel, no es eso é un mito. No es cierto. El discurso teórico que planteáis desde las posturas que tenéis liberales no es cierto. No, señor. Pero ¿quién financia los estados? ¿Quién lle dá privilegios aos estados? El Banco Santander es banca pública. Totalmente. Es banca pública. El señor Botín, cuando decide porque lo dice el sector público. ¿Quién decide que o apunte bancario do Banco Santander vale igual co diñeiro? Eso que decide o mercado tamén. ¿Quién lo decide? ¿Quién decide o curso forzoso? La cuestión es que el Banco Central... ¿Quién decide la cantidad de depósitos? Una cuestión es que el Banco Central marque la política monetaria y que las entidades reguladoras del Ministerio de Economía establezcan las reglas del sector financiero, como en cualquier otro sector, desde la política agraria a la política naval. Y otra cuestión es que haya señores que dentro de las reglas de juego que establece el sector público sean propietarios de algo. Dile a Botín que no es propietario de Santander. A banca Santander con un sistema de mercado libre non sería así, e te sabes perfectamente, sería un sistema totalmente distinto, con reservas del 100%, privilegio que dá o Estado, pero como pode ser que un apunte bancario
valga para redimir deudas. Esto es un Mira, privilegio. con todo el respeto, tus intervenciones son terribles para la opinión pública. Te digo por qué. Porque yo conozco el cuerpo doctrinal que tú estás planteando y la verdad la definición que ha leído tú se ajustaba mucho al cuerpo que defendes tú y los pocos que hay en esa postura en España. No dices pocos. Pero tal como lo dijo tal cual la interpretación que harías tú de la doctrina liberal pura. Lo que pasa es que eso para la ciudadanía es jugar a una confusión que confunde lo público, lo privado, lo que tú le llamas público, lo que todo el mundo entiende que es privado. Es decir, es jugar lo que vienes a plantear para que la gente no entienda es que el Banco Central, en la medida en que define la política monetaria, está definiendo todo el sector público. Y eso no es así. Eu podo comprar deuda pública e ir rapidamente a redescontar o Banco Central Europeo. Podo facelo eu ou só pode facer os bancos? Con licencia e con privilexio. ¿Qué bancos? Con todos os que teñen licencia comercial. ¿Y con quién lo hacen? ¿Con quién lo hacen? Con el Banco Central Europeo. Pero el banco ¿quién lo decide? ¿El Estado o el banco concreto? A ver, la pregunta, Miguel, ¿existe alguna banca privada en el mundo? Existiu a banca de Ámsterdam. Está intentando... Claro, no existe. Claro. Pero tampoco, no, pero decir, tampoco en Estados Unidos, porque tú consideras que la Reserva Federal hace el mismo papel que aquí el Banco Central Europeo. O sea, no existe la banca privada. Vale. Citibank e o Lehman Brothers son estamos falando de Nova Caixa salvarnos. Home, porque non había porque son parte A do ver, sistema. tenemos que ir acabando con este asunto, pero José Luis, me pedías falando un... de Nova Caixa Galicia Banco, quero contradecir unha cousa que diste é onde volves a mezclar banca pública con privada. Diste, resiste moi ben. Decís, porque resiste moi ben. A explicación de un dos dirixentes máximos da propia. Poden vostedes ter plena confianza porque ahora somos do Estado. Solo por eso. Solo por eso. ¿Por qué? Porque hai un primo de Zumosol que en este momento dice, no se preocupen que lo suyo se lo garantizo yo. No es cierto. Solo por eso. No es cierto, bueno, porque la pues garantía... entonces lo mintió él porque fue lo que dijo. La garantía, él fue lo que dijo. La garantía de los depósitos no está por el hecho de que el FROB haya intervenido en la entidad. No, me refiero a eso. Es decir, el FROB no tiene nada que ver, que el FROB ha entrado en la entidad para garantizar una subida de criterios de solvencia por parte de la Unión Europea y demás. No tiene que ver con... Tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar este viernes en esa comisión de cajas que todos hemos llegado a la conclusión de que para poco va a servir, más que para escuchar una serie de cosas. El viernes intervendrán en esa comisión, se someterán a las preguntas de los portavoces de los diferentes grupos, no solamente el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sino José María Castellano y César González Bueno, que en estos momentos son los gestores de ese banco público que en estos momentos es NCG. Tenemos que hacer una mini pausa. A la vuelta vamos a hablar del Partido Popular, de ese silencio ominoso que se ha instalado en la formación conservadora en torno al caso Bárcenas. De momento vamos a hacer una pequeñita pausa en la Escuela de Formación Einstein, que está en Carballo.